Señores, son las 8:47 minutos, 8:47 minutos. En proceso la información de Washington, Virginia, el congresista Scalise herido en la cadera y un ayudante del congresista también está herido. Hay policías heridos. Esto ocurrió en el juego anual de béisbol de los congresistas republicanos. El tirador está bajo arresto. Continuamos. Bueno, son las 8:48 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Despacio, dilo, que hoy sí es verdad que tú tienes que venir bajito agradecido. Estoy muy bien, gracias Dios. Bueno, gracias Señor. ¿Y con qué tú vas a celebrar eso? Y como dice Romano, tú sabes. Una luna de miel, una cosa, una luna de miel especial, como siempre. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Hay que ser, que es buena, agradable y siempre perfecta. Que no nos amoldemos nunca al mundo actual, sino que nos transformemos con la renovación de la mente. Oye, lo dice la Biblia. La renovación de la mente para no amoldarnos al mundo actual. Tú sabes los muertos que ha causado esa Biblia. Para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre aunque es buena, la Biblia hay que darle un premio Nobel de literatura algún día, ¿verdad? La Biblia es la palabra. ¿Nunca le han dado un premio Nobel? Es el libro más vendido, más leído, más traducido, más de todo. Yo digo que al premio a la Biblia hay que darle un Nobel de literatura, porque eso no es una obra de arte. Esa es la palabra de Dios. Miren, hoy a las 7 de la noche es la presentación de la plancha de Emelín Valdera, la presentación pública en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua. Las elecciones de Acroarte son la próxima semana, el sábado próximo. Y, lógicamente, la Emelín se ha convertido en la candidata de más solidez, más fuerza, y hoy presenta formalmente a la sociedad dominicana su plancha. Y estaremos apoyándola, siempre defendiéndola, sabiendo que Acroarte tiene futuro con ella. Por otro lado, miren, Londres, Inglaterra, Londres, la capital de Inglaterra, el Reino Unido, tiene una situación un poco complicada en los últimos tiempos. Y a nosotros de manera particular, ¿verdad? Todo el mundo sabe que tengo una hija que vive allá que se casó con un inglés. Hay que darle, y he estado en Inglaterra varias veces, tengo que darle seguimiento de manera particular. Si se hubiese casado con un haitiano, tú no lo dices. No voy a Haití. Si estuviera con haitiano, voy a Haití. Pero como en Londres. Cuando estaba se casó con un inglés. No, ¿cómo es la vaina? Cuando ella se casó con un inglés. Ella estudió y con un haitiano. Oye, Chasey Cabral estudió en Australia, hizo 2 carreras. Yo iba a Australia a visitarla. Se casó con un inglés, ahora vive en Londres. Voy a Londres. Entonces, pero la preocupación es si viviera en Fromberé. Iría a Fromberé. ¿Tú no lo dices? Iría a Fromberé. Si fuera a Fromberé, iría a Fromberé. Miren, en 4 meses en el Reino Unido han habido... Eury, escúchame, que hay unos datos sobre la situación del tiroteo en Virginia. Vamos a ver. En Washington. Tenemos a Jaime Vargas aquí, que es presidente del Partido Demócrata en la parte alta de Manhattan. Buenos días, Jaimito, adelante. Buenos días, ¿cómo estamos? Un placer. Buenos días. ¿Qué información tienes de la situación? Sí. Bueno, había un juego de pelota al cual había sido invitado nuestro congresista Adriano Espaillat. Ajá. En el INSI no pudo ir porque tenía otras obligaciones. Qué bueno. Y usualmente a este juego van que no pudo ir. Sí, adelante, especialmente congresistas republicanos. Y el atentado que se hizo con rifle de guerra, gracias a Dios, no estaba nuestra persona y estamos muy preocupados porque eso sigue significando que están en peligro todos los congresistas en este momento. Como ustedes saben, nuestro congresista también fue amenazado hace poco tiempo y eso pues nos preocupó a todos cuando vimos la noticia. Parte del problema que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Está apresado ya la persona que hizo el tiroteo. Sí. Pero queremos informarle a la nación que el congresista Adriano Espaillat no estaba en el incidente. ¿Hay muertos, Jaime? ¿Hay muertos? Ahora hay herido un congresista republicano. Y están ahora mismo en este momento pues cerrando todas las áreas del Capitolio, Washington y todas las áreas de Virginia donde ocurrió el incidente. Han hablado de 3 heridos, el congresista republicano y 2 policías hasta el momento, con disparos de fusil.
Correcto. Bueno. Y está ya detenida la persona. Pues muchas gracias. Cualquier cosa la informamos más tarde. Gracias. Gracias. Jaime Vargas, que es el presidente del Partido Demócrata en la parte alta de Manhattan. Eury, sí. Entonces, retomando. Decía así, a propósito, ¿verdad?, de situaciones como esta, que en Reino Unido, en 4 meses, es decir, de marzo a junio, marzo, abril, mayo, junio, han habido 3 atentados, claramente atentados reconocidos por las autoridades, y una situación de explosión ayer en un edificio que todavía no ha sido aclarada, un edificio de 24 pisos, que todavía incluso está ardiendo en llamas. Entonces, esto genera una situación como medio de confusión. Recuerden, en el 22 de marzo del 2017 hubo un atentado en el área de Westminster. El área de Westminster es el área donde está el Parlamento, donde está la abadía, donde está un puente famoso y donde está el área más turística. Una persona atentó de manera directa en contra de policía y de personas que estaban ahí, le tiró primero un vehículo, luego salió y lo apuñaleó, fue muerto, 5 personas muertas. Luego, el 22 de mayo, el atentado en Manchester. Manchester es la segunda ciudad en importancia de Inglaterra, es como Santiago, ¿verdad? Una ciudad sumamente desarrollada, industrial, y en un concierto de la artista estadounidense Ariana Grande, al salir las personas, al final, también un terrorista con una bomba puesta encima, la explotó, mató 22 personas, entre ellos varios niños, y alrededor de 60 heridos. Y, ¿verdad?, se reconoció, la persona era vinculada al ISIS, había estado en varios países entrenándose, incluso le estaban dando seguimiento y cometió esa acción. Y el pasado 3 de junio, en el puente de Londres, el famoso puente de Londres, el London Bridge, y en el mercado de Burop, que está ahí mismo debajo, nuevamente con la misma acción, un carro con 3 terroristas arremetió en contra de una cantidad de personas que estaban comprando en el mercado, luego se apió a apuñalearlo, la policía lo mató, hubo 7 civiles muertos y los 3 terroristas. Y en el día de ayer, esta situación de un edificio de 24 pisos en el barrio de Notting Hill, que está al oeste de Londres, llama la atención, no ha habido todavía una explicación. Aparentemente, según las explicaciones iniciales, una explosión, no se sabe de por dónde vino, algunos pueden pensar el gas o algo de eso, pero llama la atención que el edificio fue reformado en mayo. Es decir, había personas trabajando en una reformulación, en reconstrucción, en una serie de elementos. Y que tuvieron acceso al plano. Sí, tuvieron acceso al plano, vieron todo lo que tiene que ver con la calefacción, todo. Bueno. Y entonces eso hasta ahora no ha habido una explicación, pero evidentemente un edificio de esta magnitud, de esta característica y en el sitio en que está, llama la atención de lo que esté pasando. ¿Por qué es preocupante? Es decir, parece ser que de alguna manera los terroristas, se han empecinado con crear desasosiego e intranquilidad en Inglaterra, en el Reino Unido, y especialmente en lo que tiene que ver con Londres y zonas cercanas. Esto, de alguna manera, algunas personas las vincularon por lo menos la acción política a las elecciones, porque en las elecciones que se desarrollaron la semana pasada, el partido de la actual primera ministra, ¿verdad?, la Theresa May, que es el Partido Conservador, tenía un líder con una gran fuerza, pero perdió las elecciones para salir de la Unión Europea, el famoso Brexit, y entonces es el Partido Conservador que va a dirigir eso, a pesar de que la mayor parte del Partido Conservador estaba con que Inglaterra se quedara en la Unión Europea. Entonces algunos vincularon, algunas especulaciones, ¿verdad?, sobre todo de analistas que tienen que ver con el área política, dicen que de alguna manera todas estas situaciones que se están dando han provocado una baja en la popularidad de Theresa May del Partido Conservador, que va a llevar probablemente, recuérdense que en Inglaterra quien decide el primer ministro es el Congreso, y quien tiene mayoría en el Congreso es quien logra, ¿verdad?, el primer ministro, que es el jefe del Estado, del gobierno, porque el jefe del Estado es la reina. Entonces Theresa May quedó muy debilitada. ¿Por qué? Porque perdió 2 escaños. La mayoría absoluta que tenía el Partido Conservador lo perdió. Por lo tanto, ahora tiene que ser alianza con sobre todo sectores minoritarios, porque el Partido Liberal también está tratando de lograr la primera magistratura de allá, ser el primer ministro, para dirigir el gobierno. Y entonces ellos, que fue lo que lograron el triunfo en el Brexit, ellos fue lo que llevaron la campaña más exitosa y lograron sacar, que decidiera la mayoría de la población que Inglaterra saliera del Brexit. Entonces ellos dicen que quieren dirigir este proceso. La primera ministra Theresa May se reunió con la
con la reina y le dijo que ella está en capacidad de formar un gobierno de minoría, porque en este caso es un gobierno de minoría, que podrá hacer acuerdos con algunos, sobre todo los sectores más pequeños, para garantizar los votos que le faltan y que la ratifiquen a ella como primera ministra, y entonces están en eso. Esta situación de alguna manera vuelve a debilitarla a ella. ¿Por qué? Porque si no hay una aclaración, si no hay una muestra clara que la población confíe, es muy difícil entonces que estos sectores minoritarios, ante la debilidad de Theresa May del Partido Conservador, puedan hacer esa alianza y ella quedarse como primera ministra. ¿Qué podría provocar esto? Bueno, de alguna manera, Inglaterra representa un elemento importante en lo que tiene que ver con las perspectivas de Europa en sentido general. Gracias a Dios, Macron ganó en Francia, porque si hubiera ganado Le Pen, hubiera dado en Francia ahora una tendencia de salir también de la Unión Europea, pero Macron es un político que mantiene la Unión Europea, la defiende, y lógicamente ya Francia no creo que vaya por ese camino, pero si hubiera dado una situación, entonces hubiera sido más difícil para la Unión Europea este elemento. Por lo tanto, lo que parece ser es que la conducción de la salida de Inglaterra, si se mantienen los conservadores, se hace en un perfil más bajo, con más posibilidades de que no se afecte tanto a la Unión Europea, pero si son los liberales que asumen que es los que lograron la salida y los que tienen una posición más radical frente a la migración, frente al problema de lo que representa la Unión Europea y el nacionalismo de los ingleses, entonces la situación sería muchísimo peor para la Unión Europea, tal vez digamos un poquito mejor para ese sector muy radical de los ingleses. Entonces, estas situaciones, estos 3 atentados y esta situación de ayer, sin lugar a dudas que crea una situación de inestabilidad, de desconcierto, de incertidumbre en la mayoría de la población del Reino Unido, de Inglaterra, que puede llevarse a la primera ministra Theresa May y entonces colocar la negociación de la salida del Brexit en manos de los liberales, que fueron los que lograron precisamente que Inglaterra saliera. Uno, lógicamente, los que de alguna manera defendemos que haya una integración, que la Unión Europea no se debilite, aunque ya Inglaterra se salió, pero que este proceso no se dé provocando más situaciones difíciles, y ojalá que la primera ministra de Inglaterra pueda lograr hacer ese acuerdo y mantenerse dirigiendo esa nación y conduciendo la salida de Inglaterra del Brexit. Bueno, miren, señores, hay el tema de el tiroteo de Virginia es complejo, ¿eh? Okay. Estaba presente Rand Paul, el senador republicano, en el lugar, pero había muchos legisladores presentes. No era solamente Adriano Espaillat, claro, pero ellos estaban jugando. Sí. Y en el público, cerca del dogado, había un tipo escondido con un rifle de asalto. ¿Con un rifle? Y hay un legislador, hay un legislador republicano herido, que es el jefe de los republicanos. Y uno de los Morris Brooks era otro legislador que estaba en tercera, al que hirieron era el que estaba en segunda, a Scalise, que estaba jugando segunda base, pero había una gran cantidad de legisladores. Se hicieron 60 disparos. También está herido, José, dos de los sospechosos. No, y también está herido uno de los sospechosos. Hay 4 heridos. Hay 2 policías congresistas, un legislador y uno de los sospechosos, que estaban en el lugar porque hay un destacamento cerca y como había una presencia de tantos legisladores, había seguridad. Son policías del Congreso los que están heridos. O sea, estamos hablando de que esto fue algo preparado porque el atacante sabía que esos legisladores iban a tener ese juego de béisbol o de softball ahí. Bueno, hasta ahora es uno. Perfecto. Hasta ahora es más dramático el tema de lo que pensábamos. Finalizamos, Eury. Sí. Quiero referirme a lo de los 500 millones de bonos para Punta Catalina. Lógicamente, Oli ha dado una serie de datos que las autoridades... Pero no desmienta a tu compañero. No, estoy diciendo las autoridades. Yo voy a ver otra área, otro aspecto. Porque lo que tiene que ver con las emisiones y todo esto, Hacienda tiene que aclarar. O sea, por la información que dieron ayer, y entonces en función de los datos que ha dado Oli, estamos tratando de comunicarnos con el ministro, con Donald Guerrero directamente, le hemos enviado varios mensajes para que nos dé entonces la explicación en función de estos datos. Ahora, yo quiero irme por el otro lado. Miren, una de las preocupaciones de Odebrecht y de toda esta situación de Odebrecht era que Punta Catalina no se terminara. Esa era una de las grandes preocupaciones. Todo el mundo sabe que este proyecto es, digamos, uno de los proyectos buque insignia del gobierno del presidente Medina, que él de manera personal ha defendido y es, creo, de los pocos puntos donde él personalmente ha dado una declaración muy dura.
Ustedes recuerdan, hace 3 años, en el almuerzo que hizo con los periodistas que cubren el Palacio, que él de manera personal dijo, me quieren boicotear Punta Catalina y me quieren chantajear. Un hombre que habla con mucho cuidado siempre y con mucha economía, como es el presidente Medina. Recuerda esa declaración que llamó mucho la atención y mostraba la disposición, mostraba, ¿verdad?, la voluntad política del presidente Medina de darle por encima de todo prioridad a ese proyecto. Con esta situación de Odebrecht, y sobre todo al decir el Ministerio Público que había en el lado del Congreso, aunque después aclaró, ¿verdad?, que no fue ni en la adjudicación ni en la licitación, sino del lado del Congreso. Pero... Y ahora tendrá que aclarar de nuevo, porque en esta rueda de prensa y se hace esta precisión y la hace también el Diario Libre. Se recuerda que el gobierno sometió al Congreso un proyecto de ley para cambiar el financiamiento de Punta Catalina ante las dificultades para obtener los desembolsos del Bandés. Es decir, no hubo aprobación de proyectos de financiamiento por las dificultades en Brasil, y el financiamiento de Punta Catalina se cambió por abono sobre abono. Es decir, sí. Tiene que aclarar si fue ahí. Sí se sobornó, fue Finanza que fue y sobornó, Hacienda fue y sobornó. Para un proyecto de Danilo, para aprobarle el soborno a Danilo. Eso tienen que aclararlo también. Según el Ministerio Público, fue y se pagó soborno a 2 congresistas. El mismo gobierno. Pero ahora en este gobierno. No, porque dice que fue en el Congreso. No, porque dice que fue en el Congreso. Pero ahora en este Congreso. Pero que en el Congreso no hubo financiamiento. No dijo en cuál Congreso. Porque en el Congreso no hubo financiamiento para Punta Catalina. Porque no se aprobó. Se sustituyó por bono. Lo que se aprobó fue bono. O sea, por la situación de Brasil, entonces, el Bandés no lo pudo dar. Si hubo soborno, fue para los bonos. Entonces, y los bonos fue el gobierno que fue a promoverlo. Recordemos que el propio Rubén Bichara dijo que había alguna dificultad fruto de toda esta situación y hubo que entonces recurrir a esto. Estos 500 millones y el terminar Punta Catalina. O sea, primero es un éxito. Que ellos aclaren, ¿verdad?, cuál fue el monto y todas las cosas. Pero el haberlo logrado es un éxito importante. ¿Por qué? Porque no frena la terminación de Punta Catalina, que es lo fundamental, independientemente de todas las otras cosas que se pueden aclarar y que si es verdad o es mentira, eso es otra cosa. Ahora, lo cierto es que un proyecto que ya está por encima del 70% de construido y que va a resolver una situación que, oigan bien, puede ser temeraria esta afirmación. Bueno, pero ciertamente, señores, miren, a quienes más perjudica la construcción de Punta Catalina es a sectores que generan electricidad, venden electricidad y terminaron ese negociazo que tenían con la terminación de los contratos del Acuerdo de Madrid. Recuérdense que todos los contratos del Acuerdo de Madrid ya terminaron, creo que queda uno solo que termina el año que viene, pero todos los contratos abusivos donde le daban un gran beneficio a los generadores terminan, y Punta Catalina, de alguna manera, con esa visión que el presidente Medina pudo lograr en ese aspecto, dijo, bueno, si me terminan los contratos y yo no tengo posibilidad de ofertar electricidad, voy a tener que firmarlo igual otra vez porque el país no se puede apagar. Pero que no digan que fue. Pero entonces Punta Catalina. No digan que fue la mejor tasa. No, pero eso es otra cosa. Estoy hablando de. Lo lograron, 500 millones. Punta Catalina va a ser terminada. Y Punta Catalina, miren, cuando Punta Catalina termine, los mismos generadores que han producido todas estas cosas son los que van a estar interesados en ser parte de esto, pero ahora en una condición diferente. Pero el Danilo no le ofreció a ellos que compraran acciones por $1.000 millones de dólares. Se lo ha ofrecido. ¿Y por qué ellos no la compran? Ellos están detrás de eso. Lo que pasa, porque tienen que esperar que. No, ellos quieren el control, pero el gobierno no le va a dar el control. Porque si no tienen el control de la planta, porque si ellos no tienen la titularidad de la planta, ellos no pueden endeudarse con esa planta. Claro, tienen que sacarlo de su cuarto. Entonces, es el problema. El gobierno va a vender una parte. Lo que el gobierno tiene que hacer es estar claro. Establecer las reglas y mantenerse con la administración para mantener el control del mercado de lo que tiene que ver la venta de lo que tiene que todo lo que es electricidad. Pero yo digo, finalmente, miren, esta situación de Punta Catalina, que quisieron pegarla a Odebrecht y pegar a Danilo en torno a eso, con soborno y una serie de cosas, evidentemente cada vez que pasa se cae, porque no hay nada que tenga que ver de manera directa con eso. Y la pretensión, yo digo, la pretensión de muchos del movimiento verde, que no son los que, ¿verdad? Hay un sentimiento nacional en contra de la impunidad y en contra de la corrupción, que es válido y que se ha convertido en eso, un sentimiento, pero detrás de ello hay articulado un sector que es el que garantiza que eso se haga y que eso se mueva, por lo menos en sentido general. ¿Quién dijo? Bueno, es lo que yo creo. Entonces, ese sector que está detrás buscando otra cosa, ya con esto,
yo creo que de alguna manera cuando ¿Quién fue que Punta hizo? Catalina se le quita esa orientación, se mantiene el sentimiento que es muy bueno en la orientación correcta y ojalá que esa orientación correcta camine no solamente a la pretensión de Punta Catalina, sino a todos los que de alguna manera engañan al Estado Dominicano en todos los órdenes. Eury, a propósito de Punta Catalina, ¿quién fue que hizo la ciudad Juan Bosch? La ciudad Juan Bosch hizo el gobierno. ¿Y qué empresa la hizo? Cambio fuera no mucha empresa.